Segundo producto, y diría yo que es como el primer producto más importante, conocido con el nombre de ¿qué? De curva de compresibilidad. Esta curva de compresibilidad, muchachos, es una de las cosas, de las primeras cosas que usted debe determinar. Este le permite a usted tener mucha idea de en qué punto se encuentra su material. Entonces, antes incluso de la curva de consolidación que le acabo de mostrar, lo primero que usted debería hacer es determinar la curva de compresibilidad, que aquí se la coloco para el caso A en escala aritmética y para el caso B en escala semilogarítmica. Ahí se la estoy mostrando. Ahí se la estoy mostrando. Entonces, si hablamos de la curva de compresibilidad, esa curva de compresibilidad, ¿qué me relaciona? Me relaciona la relación de vacíos, que la coloco en el eje Y, y la presión actuante P o sigma, que coloco ¿en dónde? En el eje X. Por lo tanto, ¿qué va a significar eso? Que cuando usted haga el ensayo de consolidación, como está acá, usted aplique diferentes cargas o diferentes esfuerzos sobre su muestra de suelo y a lo largo de 24 horas para cada carga usted tome una medida de la deformación y que a partir de esa medida de deformación usted pueda determinar qué, la relación de vacíos de la curva de compresibilidad. Por lo tanto, ¿qué va a tener usted entonces a la larga? Usted va a tener que al principio va a tener una relación de vacíos inicial para una carga cero y conforme usted aplique más cargas, usted va a tener diferentes relaciones de vacíos, cada una de ellas asociadas a qué? A una carga que usted va aplicando. Entonces usted tiene diferentes relaciones de vacío que se producen cuando aplica diferentes esfuerzos. Y eso que está acá lo puede hacer para lo que nosotros vamos a llamar el tramo de carga, que es esto que está acá, y lo podrá hacer también para lo que nosotros vamos a llamar el tramo de descarga. Entonces usted va a tener una relación de vacíos 6 aquí en este caso con un sigma 4 porque es el mismo sigma de arriba, una relación de vacíos 7 con un sigma 3, una relación de vacíos 8 con un sigma 2 y una relación de vacíos 9 con el sigma 1, porque lo que hacemos es cargar con una serie de cargas y descargar con las mismas cargas y así sucesivamente. Entonces, eso básicamente consiste en el ensayo de consolidación, aplicar cargas, medir relación de vacíos o medir deformación y proyectar eso en lo que nosotros llamamos la curva de compresibilidad, que la puede expresar en escala aritmética, como en el caso de la izquierda, o en escala semilogarítmica, que es como generalmente nos gusta mostrarla en el caso de la derecha. Entonces, miremos cómo podemos determinar esa curva de cara a nuestras necesidades. ¿Cómo podemos obtener una variación de la relación de vacíos con el esfuerzo? Entonces, desde el punto de vista del cálculo del ensayo, a nosotros, ¿qué nos va a interesar? A nosotros nos va a interesar considerar las alturas que yo le muestro ahí y que están asociadas como a la figura que se ve acá. Entonces, quiero que se tome un tiempo, no mucho, pero que mire la figura que aparece en pantalla y determine o mire qué representa la altura h0, qué representa la altura de sólidos y qué representa la altura de vacíos O, que esta O hace referencia como a la altura de vacíos inicial. Mírelo por favor.
Aprecian las alturas, muchachos. Sí, profe. Muy bien, entonces mire que usted que tiene ahí, tiene que H0, que es la altura de la muestra de suelo, es la suma de la altura de sólidos más la altura de vacíos inicial. Entonces, evidencia acá también que las áreas, esto es como una bifase, tenemos sólidos y agua, perdón, sólidos y vacíos que están llenos de agua, y tenemos como tal que en términos del área, encontramos que el área de los vacíos es el área de los sólidos y que eso como tal es el área de la muestra. Así va a ser en el ensayo, porque comparten la misma área todas las fases. Entonces, tenemos eso que está ahí y tenemos que conforme ocurra la consolidación, vamos a estar aplicando ¿qué? Un esfuerzo, que no es más que la carga que yo aplico dividido el área de la muestra, un P sobre A. Eso es un esfuerzo. Entonces, para ello, si yo aplico un esfuerzo 1, como aparece acá, ¿eso qué va a implicar para nosotros? Que si nuestra intención con la consolidación es reducir los vacíos, entonces como tal habrá una deformación, un delta H, que lo vamos a llamar delta H de vacíos 1, y se llama 1 porque ocurre para el esfuerzo 1. Entonces, si hay un esfuerzo 1, hay un cambio en la altura de vacíos 1, eso va a producir como tal una nueva altura de vacíos 1. Entonces, si usted mira acá, la diferencia entre HB0 menos HB1 le da ¿qué? Delta HB1. O dicho de otra manera, HB0 menos delta HB1 es igual a HB1. Estos delta H, ¿cómo los va a medir? Esto los va a medir con el deformímetro. Esto es lo que mide con el deformímetro. Esa es una medida que usted va a conocer y que le van a dar en el laboratorio. Siguiente, aplico un esfuerzo 2. Entonces, si aplico un esfuerzo 2, mi deformímetro me va a marcar ¿qué? Un cambio en la deformación, en la altura de vacíos, y por lo tanto voy a producir ¿qué? Una altura de vacíos 2. Y si lo hago así sucesivamente para un esfuerzo 4, un esfuerzo 5, un esfuerzo n, voy a tener ¿qué? Una altura de vacíos n y voy a tener como tal una altura de vacíos final en el ciclo n o en el caso n. Y esta altura, este delta de altura de vacíos n, pues una vez más lo voy a medir ¿con quién? Con mi deformímetro o con mi extensómetro. Por lo tanto, en todo momento que yo esté haciendo la variación del esfuerzo, estoy teniendo una variación en los vacíos porque estoy cambiando en todo momento la altura de vacíos. Y aquí es importante hacer mención de algo, como le aparece ahí. Los correspondientes volúmenes se obtienen multiplicando ¿qué? La altura por el área transversal. Entonces mire que si yo tengo las alturas, cuando yo cojo estas alturas por áreas, eso me da un volumen. ¿Y eso por qué es importante? Porque desde el punto de vista de la relación de vacíos, ¿a qué es igual la relación de vacíos, muchachos? Volumen de vacío sobre BB sobre BS. BB sobre BS. Y si Sí. yo sé que los volúmenes son alturas por áreas, yo puedo tener que, en el caso de los vacíos, una altura de vacíos por un área de vacíos me da un volumen y una altura de sólidos por un área de sólidos me da un volumen. Y aquí va a estar la clave del cálculo de la relación de vacíos. Se lo voy a mostrar a continuación. Las alturas son las mismas. Más, Las áreas. más que las alturas, ¿qué es lo mismo acá? Mírelo ahí. Las áreas son las mismas. Excelente. Mire que aquí las áreas son las mismas. Entonces usted a la larga lo que termina es cancelando ¿qué? Estas áreas que están acá. Se lo muestro acá. Mírelo acá. Usted determina la altura de sólidos. Ojo con esto. La altura de sólidos la debe conocer inicialmente. ¿Cómo la va a determinar?
con esta fórmula que está acá. La altura de sólidos es algo que usted conoce. ¿Qué necesita para medir la altura de sólidos? La gravedad específica. En otras palabras, cuando usted hace un ensayo de consolidación, debe hacer gravedad específica. Siempre. Entonces, determina la altura de sólidos inicialmente. Conoce la altura de vacíos inicialmente. Conoce la altura de la muestra. Mire acá la altura de vacíos. ¿Cómo la determina? Es la altura de la muestra menos la altura de sólidos. Lo puede conocer. Y ojo con esto, muchachos. No vaya a olvidar este procedimiento, porque aquí yo le estoy dando casi que el cálculo para que haga la compresibilidad. Entonces la altura de vacíos, alturas de la muestra menos la altura de sólidos. Y determina la relación de vacíos inicial. ¿Cómo la determina? El volumen de vacíos inicial sobre el volumen de sólidos. Y mire que ahí ocurre lo que usted está diciendo. ¿Qué le pasa a las áreas? Se cancela. Las áreas se cancelan. Entonces, ¿qué termina siendo la relación de vacíos? Una relación que hay entre la altura de vacíos y la altura de sólidos. Y esa ya la hallo acá, y esa ya la hallo acá. Y ahí conoce ¿qué? Su relación de vacíos. ¿Qué hace para los siguientes esfuerzos? En el caso del esfuerzo 1, pues eso le va a producir una relación de vacíos 1. ¿Y qué es la relación de vacíos 1? Es la que ya yo, es la relación de vacíos que ya yo previamente, menos la relación que hay entre ¿qué? Entre lo que mide el deformímetro, esto es lo que le mide el extensómetro, o el deformímetro, sobre la altura de sólidos. ¿Y la altura de sólidos qué? Siempre va a ser una constante. Esa nunca va a cambiar. ¿Por qué? Porque, me voy a volver aquí un poquito, porque los sólidos, para el caso de la consolidación, van a ser incompresibles. En otras palabras, el cambio o la consolidación se da por un cambio en los vacíos, nunca por un cambio en los sólidos. Porque para que exista cambio en los sólidos debe haber consolidación secundaria. Y estamos ahora en asentamiento por secundario, y por ahora estamos en asentamiento por consolidación. Entonces, por lo tanto, si usted quiere determinar la relación de vacíos 1 para el esfuerzo 1, lo hace de la manera que aparece en pantalla. Y si tiene un esfuerzo 4, un esfuerzo 5, un esfuerzo 6, para producir la relación de vacíos 6, lo único que tiene que medir es que medir la deformación para ese esfuerzo, dividir por la altura de sólidos y restar ¿de qué? De la relación de vacíos inicial. ¿Por qué de la inicial? Porque el asentamiento siempre se mide ¿desde dónde? Como desde el origen. Mírelo acá, mírelo acá, mírelo acá. Siempre tiene como línea base ¿qué? Esto de acá. Esta línea roja representa ¿qué? La relación de vacíos inicial. Entonces, es a partir de la inicial que usted resta todo, como se lo muestro yo en pantalla. Así es que va a calcular la curva de compresibilidad, muchachos. No lo vayan a olvidar. Esto yo se lo voy a pasar. Le voy a enviar esta clase, yo espero hoy, para que usted también vaya estudiando un poquito y vaya viendo cómo ir abordando la consolidación, porque usted se la van a poner a calcular en el laboratorio. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? ¿O hay alguna duda? Profe, qué pena, yo de nuevo. El delta, para calcularle el euro, pues este delta sobre HS, ¿es lo que baja o la altura con la que queda? Es lo que baja. Ah, ok, dale. Es lo que baja, es lo que baja. Listo, gracias. Entonces, a usted cuando le pase su laboratorista le pase los datos, a usted le van a dar lo que baja. Usted le van a dar datos para que haya el delta. Ah,
Le voy a poner un ejemplo, le voy a poner ejemplo. A mí me dicen, mire, en la primera hora, la deformación de mi suelo es, es 1 milímetro. Y a las 24 horas, la deformación de mi suelo son 10 milímetros. ¿Cuánto es el delta entre las 24 y la primera hora? Los 9. Pues 9. Sería 9 milímetros. Ah, ok. Y ese es su delta. Entonces usted le van a dar datos más o menos como le acabo de escribir para que haya el delta. Ah, Con una perfecto. diferencia. ¿Cuánto es el delta para el tiempo inicial? 0. 0. Ah, listo. Más fácil. Vale, profe, gracias. Listo. Entonces, en cuanto a eso, en cuanto a la curva de compresibilidad, muchachos, en cuanto a la curva de compresibilidad, cuando usted haya hecho eso, realiza entonces una representación de la curva de compresibilidad. Lo hace relacionando el esfuerzo en el eje X, esta P es de esfuerzo, y lo hace relacionando en el eje Y la relación de vacíos. Ahí lo puede ver. Esto lo vamos a mirar un poquito más en detalle, lo vamos a mirar un poquito más en detalle en la siguiente clase, que les voy a mostrar, enviar un ejercicio para que hagamos todos por Excel y lo miremos en tiempo real. ¿Qué va a ser importante de esta curva? Tener presente estas letricas que están acá. Esas letricas que están acá van a dar cuenta de diferentes puntos de la curva de compresibilidad y que van a ser conocidos para el caso A, o va a ser denominado ¿qué? El tramo de recompresión, que es un tramo donde ¿qué? Donde la variación o el cambio en la relación de vacíos es muy pequeño. El delta es muy pequeño. Segundo, vamos a tener un tramo que vamos a llamar B, que es un tramo donde ¿qué? Donde si usted mira, ahí sí hay cambios del delta E, cambios en la relación de vacíos muy grandes. Entonces va a ver acá que en el caso del tramo A, que también se llama tramo de recompresión, el que tenga delta E's muy pequeños, implicará que ¿qué? Que no haya cambios significativos o que no haya una consolidación importante. Mientras que en el caso del tramo B, que es conocido como el tramo virgen, y es conocido tramo virgen ¿por qué? Porque va a tener deformaciones muy grandes. Se va a relacionar ¿con qué? Con el tramo en el que el suelo ¿qué? Está soportando cargas que nunca había recibido previamente. En otras palabras, si yo sé que mi suelo a lo largo de la historia de la era geológica ha resistido 50 kilopascales, cuando yo le coloco 100 kilopascales, él nunca ha sentido esa carga adicional. Entonces, en ese sentido, o en ese orden de ideas, si yo le coloco más carga de lo que él ha resistido previamente, yo voy a hacer que mi suelo se encuentre en este punto, en el punto B o en el punto virgen, porque son cargas nuevas. Es algo completamente desconocido para él. Y eso guarda relación con el tramo A, porque si en el tramo A yo tengo delta E's muy pequeños, significa que ¿qué? Significa que yo voy a tener, muchachos, voy a tener cargas más pequeñas que lo que ha soportado previamente. ¿Cómo así?
significa que si yo toda la vida aguanté 50 kilopascales, es muy probable que en este momento yo esté aguantando 25. Y si yo lo máximo que he resistido son 50 y yo ya resistí eso, pues cuando me ponen 25, a mí realmente no me importa. Entonces eso, la existencia de ese tramo A y ese tramo B es muy importante, porque eso dependerá mucho de la consolidación. Yo sé que eso suena un poco empírico porque lo estamos viendo con una gráfica. En la siguiente sesión vamos a hacer un ejercicio para poner esto todo en contexto. Todo el tema de la curva de compresibilidad para que lo veamos de manera más aplicada, por así decirlo. Vamos a tener también un tramo C, que es conocido como el tramo de descarga, y que va a ser el tramo donde, ¿qué? Donde el suelo trata de recuperar la relación de vacíos que tenía inicialmente, pero él nunca es capaz de llegar a esa relación de vacíos. Entonces, por lo tanto, tenemos que, yo voy descargando el material, él trata como de recuperarse, pero él nunca es capaz de llegar a ¿qué? A donde estaba previamente. Él recupera algo la deformación, pero no es capaz de hacerla completamente. Entonces, en ese sentido, la curva de compresibilidad va a exhibir como esas tres componentes. Vamos a hacer un ejercicio en la siguiente sesión, como para poner esto más en contexto. Entonces, eso usted podría hablar de lo que llamamos en el campo o en la práctica procesos consecutivos de carga. En otras palabras, yo tengo mi muestra en el tramo de recompresión, va al tramo virgen, se recupera, le aplico más carga, llego a la última carga que había aplicado y la cargo más, y la descargo y la vuelvo a cargar y así sucesivamente y sigue bajando. Esos son tramos, procesos consecutivos de carga en donde cada vez lo que estamos haciendo, si usted mira ahí, es extendiendo el tramo B, haciendo que B tienda, haciendo que B, yo borro esto acá, haciendo que B en todo momento tienda a B', buscando que haya como igualdad, que haya una cierta igualdad en los tramos vírgenes. Esos son procesos consecutivos de carga. Eso, digamos que relativamente se da cuando yo tengo cargas sucesivas dentro de un problema. Pero más importante de esto es que, y con esto voy a dejar aquí porque tengo que irme para una reunión. Para el caso de la curva de compresibilidad, muchachos, va a ser importante que determinar lo que nosotros llamamos el esfuerzo crítico o el esfuerzo de preconsolidación. Y que se lo coloco acá, se lo menciono de manera muy sencilla. El esfuerzo de preconsolidación o el esfuerzo crítico se va a referir a ¿qué? Se va a referir al esfuerzo de la curva de compresibilidad que marca el límite entre el tramo de recompresión y el tramo virgen. En otras palabras, yo me devolviera en torno a esto que está acá, yo tendría que decir que mi esfuerzo de compresión es como el límite o el punto de la curva en donde yo tengo que el límite o el paso del tramo A al tramo B. En otras palabras, el paso de la recompresión al tramo virgen. Entonces, ese va a ser para nosotros el esfuerzo de preconsolidación. Y el esfuerzo de preconsolidación va a ser importante, ¿por qué? Porque nos va a permitir a nosotros clasificar el suelo en términos del grado de consolidación. Y va a ser muy importante porque nos va a permitir direccionar el asentamiento. Porque dependiendo del tipo de suelo que yo sea, en términos del grado de consolidación, yo me asiento de una manera o me asiento de otra manera. ¿Qué vamos a utilizar en la siguiente sesión? Vamos a utilizar un método gráfico propuesto por Casagrande. No es el método más infalible, pero es un método que nos va a permitir que, como esto que está acá, determinar a nosotros el valor del sigma C para nuestro suelo. Y a partir de la existencia de este sigma C, con este método gráfico, nosotros vamos a poder ¿qué? Determinar lo que nosotros llamamos en la práctica
la relación de sobreconsolidación, conocida también en inglés como la OCR. Aquí se la voy a colocar, conocida como el Over Consolidation Ratio. La relación de sobreconsolidación o el Over Consolidation Ratio, que nos va a permitir a nosotros que determinar a partir del sigma C que hallamos y del sigma efectivo del suelo, determinar si nuestro suelo se comporta como normalmente consolidado o se comporta como sobreconsolidado. Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Y a partir de eso, muchachos, a partir de eso y de esa curva de compresibilidad, vamos a hacer ¿qué? Un estimativo, no solamente de los tipos de material, del grado de consolidación, sino que vamos a mirar otros aspectos que son importantes, como son el coeficiente de compresibilidad, que se lo muestro acá, el módulo volumétrico, que se lo muestro acá, y vamos a poder determinar lo que aquí vemos y que es conocido como los índices de compresión e índices de recompresión. Eso usted lo va a hacer también en el laboratorio. Para mí es más fácil, más que explicarle esto teóricamente, pues va a ser más fácil para mí que explicárselo que de manera práctica. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner en práctica esto en un ejercicio que lo vamos a hacer en Excel para que finalmente a partir de eso ya nos podamos concentrar en la siguiente sesión en el cálculo de asentamientos y podamos ya agarrar esas herramientas y mirar cómo podemos hacer el cálculo del asentamiento a partir de una serie de ejercicios que también les voy a pasar.